A ver, pensadlo un momento. ¿Y si el depredador más grande, el más temible que ha existido, en realidad nunca se hubiera extinguido? Hoy vamos a bucear en uno de los grandes misterios del océano, la leyenda del megalodón, una historia que se niega a morir y que nos obliga a preguntarnos, ¿qué se esconde realmente allá abajo, en la oscuridad? El mundo no está preparado para esto. Uf, es una frase potente, ¿eh? Y se le atribuye nada menos que al legendario Jacques Cousteau. Esto es, para muchos, el punto de partida de una de las teorías más alucinantes del mundo marino. La pregunta es obvia. ¿Qué demonios pudo ver Cousteau para soltar algo así? Pues esa es justo la pregunta central de todo esto. Vamos a tirar del hilo y a ver si detrás de esta historia, que parece de película, hay, bueno, algo de verdad. Vale, vamos a meternos en materia. Para muchos, la prueba clave, o al menos el relato más potente, nos sitúa en 1995. Y sí, tiene que ver con el equipo del mismísimo Cousteau. Imaginemos la escena. Estamos en Djibouti, en pleno Cuerno de África, muy cerca del Mar Rojo. El equipo de Cousteau está allí, supuestamente, para una misión bastante rutinaria, estudiar al gran tiburón blanco. Pero claro, lo que se van a encontrar en esas profundidades, pues no se parecía nada a lo que esperaban. El plan era el de siempre, el procedimiento estándar. Se baja una jaula de acero reforzado, de esas, a prueba de tiburones, con un buen cebo para atraerlos. Vamos, una especie de búnker submarino diseñado para aguantar los ataques de los tiburones más bestias que conocemos. En teoría, inexpugnable. Pero lo que suben de vuelta al barco ya no es una jaula, es literalmente un amasijo de hierros retorcidos. La estructura de acero pensada para ser indestructible está revendada, doblada desde fuera, como si algo la hubiera mordido y la hubiera hecho puré, como si fuera de plastilina. La fuerza necesaria para hacer eso es, bueno, inimaginable. Y la cosa se pone aún más misteriosa, porque según los que estaban allí, las cámaras submarinas llegaron a grabar algo, unas imágenes borrosas de una criatura gigantesca justo antes de que todo saltara por los aires. Pero, ¿adivináis qué pasó con esas grabaciones? Exacto, desaparecieron. Se dice que fueron clasificadas junto con las notas del propio Cousteau. Nunca más se supo. Aquí es donde la teoría se vuelve realmente loca pero fascinante. ¿Por qué? Porque alguien como Cousteau ocultaría el descubrimiento zoológico del siglo. ¿Sería el mayor logro de su carrera? Bueno, pues la explicación que dan es por miedo. Miedo a provocar un pánico mundial. Pensemos que la película Tiburón ya causó una histeria colectiva. ¿Qué pasaría si se confirmase que existe un bicho 3 veces más grande y que es real? Bueno, la historia de Cousteau es alucinante, ¿de acuerdo? Pero lo más fuerte es que no es un caso aislado, para nada. De hecho, es solo una pieza más en un puzzle enorme y muy, muy antigua. Y ojo, que lo que vemos aquí no son simples rumores o cuentos de marineros, son testimonios de pescadores, de profesionales, gente que se pasa la vida en el mar y sabe distinguir un pez de otro. Y todos coinciden en describir con un terror que casi se puede palpar una criatura que simplemente no encaja, algo que hace que un gran tiburón blanco parezca un pececito de colores. De acuerdo, tenemos todos estos avistamientos, pero para ponerlos en contexto primero tenemos que entender de qué estamos hablando. ¿Quién era o quién es este famoso megalodón según la ciencia oficial? Pues bien, oficialmente el Otodos megalodón está extinto. Punto. Para la paleontología fue el superdepredador definitivo, o sea, el rey absoluto de los océanos, una bestia que dominó el planeta durante más de 20 millones de años y que simplemente un día desapareció. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, 20 metros. 20. Eso es más largo que un autobús de los grandes, de los articulados, y con un peso de hasta 50 toneladas, como un carro de combate. Es que no hay nada, absolutamente nada en los océanos de hoy en día, ni las orcas, que se le acerque ni de lejos. Pero es que lo más bestia no era solo su tamaño, era su mordida. Su potencia estaba en otra liga. A ver, la famosa mordida del tiranosaurio Rex, pues la del megalodón, era 5 veces más fuerte. 5. La dejaba en ridículo. Era una máquina de triturar perfecta, capaz de partir una ballena por la mitad, o claro, de convertir una jaula de acero reforzado en un acordeón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un depredador tan perfecto desapareciera? Bueno, la ciencia oficial nos habla de una especie de tormenta perfecta en su contra. Por un lado, el clima cambió, los océanos se enfriaron, y sus presas favoritas, las grandes ballenas, se adaptaron y se fueron a aguas más frías, a los polos. El megalodón, que era un animal de aguas cálidas, pues no pudo seguirlas, y básicamente se quedó sin su principal fuente de comida. Pero, ¿y si esa historia no estuviera completa? ¿Y si la ciencia se hubiera equivocado?
¿Qué pasaría si existieran pruebas físicas, tangibles, que pusieran en jaque toda la teoría de su extinción? Pues agarraos porque aquí entramos en el terreno más polémico, pero también el más fascinante. Nos vamos a finales del siglo XIX. Una expedición científica británica, el HMS Challenger, está dragando el fondo del Océano Pacífico. Y, ¡sorpresa!, saca 2 dientes de megalodón. Hasta ahí, normal. Lo raro es que esos dientes parecían sospechosamente jóvenes. No tenían esa pinta de fósil de millones de años. Un primer análisis ya fue una bomba. Dataron los dientes en unos 11.000 y 24.000 años de antigüedad. O sea que el megalodón habría coexistido con los mamuts en la última edad de hielo. Ya es increíble. Pero es que un segundo análisis fue todavía más allá, dando unas fechas de apenas 1.200 y 2.600 años. Eso lo situaría en la Edad Media y en la época de la antigua Grecia. Ahora, claro, aquí es donde la comunidad científica se rompe. Muchos dicen que la datación no es fiable, que la capa de manganeso con la que se datan crece a ritmos irregulares y que eso invalida los resultados. Pero para otros, es la prueba definitiva de que el megalodón sobrevivió casi hasta nuestros días. Y todo este debate al final nos lleva a una pregunta mucho más grande. ¿Sería la primera vez que la ciencia se equivoca a lo grande con una extinción? ¿Hay precedentes de animales marinos gigantes que dábamos por desaparecidos y de repente, hola, aquí estoy? Pues la respuesta es un sí, así, en mayúsculas. Tenemos el caso del celacanto, un pez que se creía extinto desde la época de los dinosaurios, hasta que en 1938 pescaron uno, vivo y coleando. O el tiburón bocudo, una especie gigante que nadie conocía hasta 1976. ¿Y qué me decís del calamar gigante, el kraken de las leyendas? Pues ahora sabemos que es real. Es que el océano es la última gran frontera. Apenas hemos explorado un 5%. ¿Quién sabe lo que se esconde ahí abajo, en la oscuridad abisal? Bueno, llegamos al final. Después de analizar todos los testimonios, las supuestas pruebas, la controversia científica, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué hacemos con el megalodón? Si nos ceñimos a la ciencia, la respuesta es que es muy, muy improbable que exista. Es casi imposible que una población de animales tan enormes haya pasado desapercibida durante tanto tiempo. Eso es lo probable. ¿Pero es posible? Sí. Ahí la cosa cambia, porque la propia historia de la ciencia está llena de imposibles que dejaron de serlo. Así que aunque la probabilidad sea mínima, la posibilidad, esa pequeña, remota posibilidad de que el auténtico rey de los mares siga ahí fuera en las profundidades que aún no hemos explorado, bueno, ese es un misterio que desde luego va a seguir alimentando nuestra imaginación.